Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, hola Gaby, hola Carla, Jorge, Andrés, Mario, hola Alfonso, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a la charla número 5. El trigo, vamos a empezar en estas charlas a hablar del trigo. En parte ya hay cosas que ya hemos visto y en parte vamos a profundizarlas. La mayoría de los creyentes han oído hablar de Pentecostés, ¿no es cierto? Pero ellos piensan solamente en esto como un evento del Berit Hadashah, o sea, del Nuevo Testamento que ocurrió en el libro de Hechos, ¿sí? Debido a esto, pocos comprenden que la importancia de Shavuot relacionado con Pentecostés es la misma fiesta, por así decir, pero ya dije que le doy los dos nombres para separar la fiesta antigua que sucedía en el Tanaj de la fiesta que sucede en el Berit Hadashah. Y la mayoría, como digo, no ven que jugó un papel muy importante realmente en el Tanaj, tanto como en el Berit Hadashah. Pocos entienden que había pentecostales en el Tanaj, así como había cebada, ¿no es cierto?, y trigo, las dos cosas, y eso, las vidas de estas personas y sus hechos manifestaron el carácter de Shavuot en sí. Si nosotros estudiamos la vida de estos pentecostales en el Tanaj junto con aquellos en el Berit Hadashah, vamos a obtener una vista equilibrada de la naturaleza de Pentecostés. Este es un estudio muy importante porque pinta a Shavuot bajo una luz más realista, ¿no es cierto?, más práctica. Aquellos que piensan que Shavuot es la culminación del cristianismo van a aprender a través de este estudio las limitaciones de Shavuot. Shavuot es una etapa más, superior ciertamente a la anterior, pero inferior a la siguiente. Aquellos que piensan que es mejor ignorar o evitar Shavuot porque no les gusta, ¿no es cierto?, también van a aprender los beneficios y los poderes de esta etapa. El trigo cocido al horno con levadura. La fiesta de Shavuot debe obviamente ser tomada en un contexto de los otros días de las fiestas de Israel, que ya sabemos perfectamente que son 3 días, Pesach, Shavuot y los 8 días de Sukkot en las fiestas de primavera, las primeras fiestas. Podemos hablar acerca de las otras fiestas que completan todo, ¿no es cierto? Pero estas son las 3 fiestas que dan la base de la línea, por así decir. Pesach fue guardada los 14 días del primer mes, ¿no es cierto?, de Aviv, en la primavera, y a mediados de la tarde mataban el cordero y lo preparaban para la cena. Esto conmemoraba aquel Pesach inicial, ¿no es cierto?, que ya hemos estudiado en Éxodo, cuando Israel se preparó para abandonar Egipto conducidos por Moshe. Y años después también sería obviamente el día en que Yahshua fue clavado en el madero. Hola Mili, bienvenida. Hola Javier, bienvenido. Pesach, el sacerdote esperaba entonces hasta el día siguiente del próximo día de reposo antes de mecer la gavilla de la cebada. En el día después del reposo, dice Vayikra 23, esta ofrenda de la gavilla mecida conmemoraba el cruce del mar de juncos de Israel, ¿no es cierto? También fue el día en que Yahshua fue levantado y ascendido de la muerte. Esta oferta de la gavilla mecida siempre caía en un día después del Shabbat, ¿sí? Y era también el primer día de una cuenta hacia atrás de 50 días hacia la fiesta de Shavuot, que es llamada la cuenta del Omer. Nosotros encontramos esta fiesta descrita cuidadosamente en las palabras de Moshe a Israel en el capítulo 23 de Vayikra. Y desde el día en que traigan el manojo de la ofrenda de elevación, el día después del Shabbat, contarán 7 semanas. Tienen que ser completas. Deben contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces traerán una ofrenda de grano nuevo a Yahweh. Deberán traer de sus casas 2 hogazas de pan como ofrenda de elevación, cada una hecha de 2 décimas de medida de harina selecta, horneada después de leudada, como primicias para Yahweh. En la fiesta de Shavuot, el sumo sacerdote debió ofrecer a Elohim las primicias de la siega del trigo, ¿no es cierto? Él tomaba una medida específica de trigo y presentaba 2 panes con levadura. Este pequeño detalle ayuda a entender la naturaleza de Shavuot, ¿no es cierto?, particularmente sus limitaciones en nuestras propias vidas. En contraste, el primer día de Pesaj era guardado como el día del pan sin levadura, justamente, ¿no es cierto?, ya que todos los israelitas sacaron las
la levadura de sus casas durante una semana entera, debían sacarla, ¿no es cierto? En el domingo, o sea, en el día siguiente al Shabbat, después de Pascua, la ofrenda de la gavilla mecida de cebada era ofrecida a Elohim sin levadura. Esto significa que aquellos que son justificados por la fe en la sangre del Cordero son imputados justos, ¿no es cierto? Porque la justicia de Mashiach los hace legalmente perfectos a la vista de Elohim. Están completamente sin levadura. Pero 7 semanas después, en Shavuot, la levadura debía ser colocada en la ofrenda pentecostal. Esto fue ordenado por Elohim para mostrarnos una verdad muy importante sobre la unción pentecostal que el Berija Dayat llama del bautismo del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Nos dice que la santificación es un proceso en el que nosotros todavía estamos leudados. En nuestras vidas reales, ¿no es cierto? Nosotros todavía somos imperfectos, aunque hemos sido imputados justos justos por la sangre de Mashiach. La levadura fue prohibida específicamente en todas las ofrendas y sacrificios a Elohim. Entonces esta era una alteración bastante importante, ¿no es cierto? Porque Vayikra 2 dice, ninguna ofrenda que presentes a Yahweh deberá estar hecha con levadura, porque ninguna levadura ni miel puede convertirse en humo como ofrenda encendida para Yahweh. Y después viene y pide estos panes que fueran levados y luego horneados. La única razón por la que la ofrenda de Shavuot podía ofrecerse a Elohim era porque ya se había cocido en el fuego, ¿sí? Eso detenía la acción de la levadura. Igualmente, para que nuestra experiencia de la ofrenda leudada sea aceptable a Elohim, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Elohim, como dice Romanillín en el capítulo 12, ¿no es cierto? Si nosotros evitamos el fuego de Elohim, ¿no es cierto? Nosotros terminaremos siendo inaceptables a Él como ofrendas pentecostales porque no detendremos la acción de esa levadura que está en nuestro interior. Nosotros debemos ser pasados por el fuego para ser presentados como sacrificios aceptables en esta etapa. La garantía del Ruach. Cuando el día de Shavuot llegó, ¿no es cierto?, en Maaseh, en el capítulo 2, el Ruach HaKodesh fue derramado sobre los 120 discípulos en el aposento alto, ¿sí? Nunca había ocurrido en la historia una experiencia como esta antes. Ellos estaban, sin lugar a duda, debían estar completamente arrollados por esta experiencia y impresionadísimos, ¿sí? Si alguien les hubiera preguntado lo que pasó en ese día, ellos podrían haber respondido que habían sido llevados completamente a la perfección, porque fue un salto inmenso de una etapa a la otra. Pero no fue eso lo que pasó. Algunos años después, luego de que sus vidas habían tenido tiempo, ¿no es cierto?, de experimentar y ponderar, ¿no es cierto?, la naturaleza de Shavuot y Pentecostés y ver cómo realmente había funcionado en sus propias vidas en la práctica, Shaul dijo que ellos habían recibido solo la promesa. Esto es la garantía del Ruach, ¿no es cierto? En él también ustedes, habiendo oído el mensaje de verdad, la buena noticia de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el espíritu de santidad que se había prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto está en Efesios en el capítulo 1. Shavuot nos ha dado solo la promesa, entonces, de nuestra herencia prometida a nosotros hasta la completa redención de la posesión adquirida, ¿sí? Romanillín, que en el capítulo 8, dice que esto se refiere a la redención de nuestro cuerpo. Y no solo a ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto llegará con el levantar de los muertos o la transfiguración de aquellos que están y permanecen hasta su venida, ¿no es cierto? Shaul les dice a los corintios lo mismo. Elohim es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Espíritu en nuestros corazones, dice Corintios en el 1, y en el capítulo 5 dice, pues él, el que nos preparó para esto es Elohim, quien nos ha dado el anticipo del Espíritu. Entonces queda bien claro, Shaul lo dice varias veces, que lo que hemos recibido desde en Pentecostés y hasta hoy seguimos recibiendo lo mismo porque seguimos en la misma etapa, es la garantía y no la plenitud del Ruach. Por estas declaraciones entonces
Debemos entender exactamente esto y tenerlo bien en claro. Una garantía, una primicia no es la masa toda. De manera que no podemos tomar como que ya todo ha sido concluido, terminado y estamos victoriosos, ¿no es cierto? Por eso es que muchos fallan, se deprimen y quedan desalentados verdaderamente, ¿no es cierto? Entonces, todavía esto también, justamente al contrario, indica que al haber recibido solamente la primicia del Espíritu, como dice, ¿no es cierto? Falta el resto de la cosecha también para que nosotros recibamos. ¿Qué quiere decir eso? El resto de la herencia, justamente a nivel individual de cada uno, ¿no es cierto? Entonces, falta todavía un último derramamiento del Ruach que nos va a traer de hecho, la plenitud del Ruach para perfeccionamiento en el milenio. Tenemos que entender que la unción actual de Shavuot todavía está leudada, que la santificación es un proceso continuo de crecimiento, ciertamente, pero que en esta etapa y de esta forma no podemos llegar a la perfección, no se llega a la perfección, es simplemente una promesa para estar esperando al resto de los hermanos que también deben ser perfeccionados. Hola Micaela, hola Mariel, bienvenidas. Entonces, dice, perdón. Por esta razón, Shaul encontró necesario orar para que los creyentes de Éfeso fueran más allá de Shavuot y se dirigieran a Sukkot, justamente, que es lo que nosotros mismos también hoy necesitamos hacer, con mucha más razón que en la época de Shaul, que en ese momento apenas estaba comenzando esta era, ¿no es cierto? Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, para que el Mashiach habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, estando arraigados y fundamentados en amor, sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los consagrados, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor del Mashiach que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Elohim. Efesíina, el capítulo 3. Esta es igualmente la oración de mi corazón para mí misma y para ustedes también realmente, que todos lleguemos a la plenitud. La levadura es un símbolo del pecado, esto lo sabemos bastante bien, ¿no es cierto? No hay muchos problemas en este asunto. Por eso Pesach debía ser observada sin levadura, ¿no es cierto? Porque retrataba a Yahshua el sacrificio perfecto. Entonces en ese momento no podía haber ninguna levadura, ningún pecado, nada que simbolizara el pecado. El Cordero de Elohim es sin mancha y sin contaminación, ¿no es cierto? Y porque su perfección es imputada al creyente, Elohim nos ve de esa manera como parte de su cuerpo. Ya cuando pasamos a la etapa de Shavuot, lo que está simbolizando en sí no es a Mashiach mismo, que sí lo es también porque él es la primicia, ¿no es cierto?, de toda la nueva creación, pero también está representando en mayor medida a la congregación, ya de esta manera. Por eso la congregación es leudada. Como vimos antes en Vayikra, ningún sacrificio de sangre o harina podía ser ofrecido con levadura, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las ofrendas a Elohim eran para retratar la perfección, y la levadura es un símbolo de pecado, no pueden estar relacionadas. Sin embargo, esta es la diferencia, la pequeña excepción a la regla, ¿no es cierto?, donde los dos panes debían ser cocidos, fermentados y cocidos en el fuego, ¿no es cierto? Cuando Israel estaba en el pecado, el profeta Amós usó un sarcasmo, ¿no es cierto?, al decirles que ofrecieran un sacrificio de pan leudado, porque eso era típico de ellos en su estado pecador. Él los está realmente, se está burlando de ellos y de sus actitudes, que siempre hacían las cosas mal. Dice, vengan a Betel y cometan transgresión.
a Gilgal y transgredan aún más. Presenten sus sacrificios a la mañana siguiente y sus diezmos al tercer día. Todas cosas equivocadas, ¿no es cierto? Y quemen una ofrenda de gratitud de pan leudado. No se pueden hacer todas estas cosas. Y proclamen en alta voz las ofrendas voluntarias, de manera de proclamarse a sí mismo. Porque eso es lo que les gusta, israelitas, declara Adonai Yahweh. Esto está en el capítulo 4 de Amós. Entonces, de esta forma queda bien claro que estaba completamente prohibido realizar esas cosas, con esta única excepción, ¿no es cierto? Este símbolo siguió también, obviamente, en la era del Berijadashá. Yeshua pidió que se tuviera cuidado con la levadura de los fariseos, ¿no es cierto? Y también con la levadura de Herodes. Cuando Shaul discutió con la congregación de Corinto, él los riñó bastante severamente y les dijo: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que festejemos no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad y de verdad. Aquí no estaba hablando directamente del Pesaj, no estaba refiriéndose al pan que debían comer, obviamente, ¿sí? Sino a su aplicación simbólica en sus vidas. Debían limpiarse a sí mismos, o sea, debían limpiar la casa de las viejas levaduras, que son los pecados del viejo hombre, para hacer panes ácimos, ¿no es cierto? Panes sin levadura. Y eso porque el verdadero Cordero ya los había justificado con su sangre. Siendo este el caso, debe haber parecido extraño a Moshe y Aarón que Elohim les exigiera realmente que observaran Shavuot con levadura. Por supuesto no argumentaron nada, ellos fueron y obedecieron, ¿no es cierto? Si la religión hubiera sido de su propia invención, ciertamente ellos habrían prohibido la levadura, y tanto más en Shavuot. Realmente no tiene el menor sentido a una mente humana colocar levadura en una de las ofrendas, siendo que ya había sido prohibida de antemano usar la levadura. Pero ellos estaban siguiendo una revelación de Elohim cuya sabiduría y conocimiento sobrepasa toda comprensión humana. Solo él podía haber sabido del cumplimiento de Shavuot, que ocurriría 1500 años después, ¿no es cierto? Elohim le dijo al sumo sacerdote que usara la levadura precisamente en Shavuot para que supiéramos que no podíamos ser perfeccionados bajo la unción pentecostal. Y eso es algo que debemos rescatar hoy por hoy, porque el cristianismo en este sentido ha estado terriblemente equivocado. Shavuot era tan abrumador en su momento como experiencias, sencillamente lo es para cualquier recién nacido verdaderamente, que las personas podían haber fácilmente confundido esta experiencia con la plenitud. Realmente, en un comienzo, sobre todo los recién nacidos, cuando empiezan a practicar, a tener esa comunión, pueden llegar a tener esa confusión, por así decir. Parece que todo funciona muy bien. Sin embargo, de a poco vamos descubriendo que seguimos en la carne, que el viejo hombre todavía está ahí, que la cosa no es plenitud, sino garantía de momento. Entonces, ellos fácilmente podían haber entrado en el error de creer que ya habían sido perfeccionados por la fiesta de Shavuot. Así que Elohim hizo esfuerzos para profetizar en la ley que Shavuot tenía limitaciones en su habilidad de perfeccionarlos. El rey Saúl, el pentecostal. Saúl fue coronado rey de Israel en el día de Shavuot, ¿no es cierto? Esto ya lo mencionamos. Esto es por esta causa lo llamamos que es un pentecostal, es un tipo de pentecostal. Probablemente es la ilustración más importante en el Tanaj que manifiesta la naturaleza de Shavuot. En su reino de 40 años nosotros vemos el reino de la congregación durante los 40 jubileos. Así como Saúl se coronó en Shavuot, ¿no es cierto? Y fue llamado por Elohim para gobernar la casa de Israel, también la congregación fue coronada en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Masé. La congregación también fue llamada a gobernar como Saúl. Debía ser el principio de la monarquía en un sentido del nuevo pacto, ¿sí? Y los discípulos fueron mandados a todo el mundo a convertir y bautizar a todas las naciones. Fueron enviados para que trajeran todas las cosas bajo los pies de Mashiach, ¿no es cierto? Poniendo toda la creación bajo su jurisdicción. Desgraciadamente esto no ha sucedido. Lo que empezó
tan poderosamente en los primeros capítulos, como leemos, ¿no es cierto?, se desvaneció enseguida, ¿no es cierto?, porque la levadura de Shavuot leudó toda la masa. De esta manera, la congregación en los 40 jubileos pasados ha sido el cumplimiento de la historia del Tanaj del rey Saúl, el pentecostal, ¿no es cierto? La casa de Saúl fue destinada a gobernar solo temporalmente en Israel, porque él era un benjamita. Y los reyes de Israel tenían que venir de Judá, como ya hemos estudiado en Bereshit, ¿no es cierto? De la misma manera, la congregación pentecostal de Berit Hadashah fue destinada a gobernar por solo 40 jubileos, hasta el tiempo en que los vencedores gobernarán por la unción de la fiesta de Sukkot. El pueblo rechazó el reino de Elohim. La historia de Saúl empieza con la gente de Israel exigiendo un rey en Shemuel Aleph, capítulo 8. La gente se había puesto impaciente y no quería que Elohim los gobernara más. Y Yahweh le respondió a Shemuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Los israelitas sentían que ellos tenían buena razón para estar bastante descontentos con el gobierno de Elohim sobre ellos, ¿no es cierto? Ellos ya habían pasado por 6 cautividades grandes en su breve historia de 390 años y pico después del cruce del Jardín, ¿no es cierto? De hecho, solo 3 años antes de la coronación de Saúl, finalmente Elohim los había liberado de una cautividad de 58 años a los amonitas y filisteos. Los amonitas los habían oprimido por 18 años y entonces los filisteos durante otros 40. La mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que era ser libre en la vida. Ni siquiera tenían la idea de lo que eso significaba. Ellos se incomodaron con el gobierno de Elohim porque él era demasiado estricto con ellos. Ellos se suponían, ¿no es cierto? Él exigía más de ellos de lo que sus carnes podían manejar a su modo de ver, ¿no es cierto? Porque cada vez que ellos cedían un poco a la idolatría, Elohim los entregaba nuevamente a otra cautividad. Finalmente, la sabiduría humana dictó que ellos debían tener un rey que fuera más humano. O sea, bajemos el nivel de las exigencias. Ya que no podemos alcanzar las uvas, digamos que las uvas son verdes y listo, no están maduras. Sin embargo, las uvas en verdad estaban maduras, ellos podían haberse esforzado más. Pero ellos quisieron un rey humano que entendiera sus debilidades, básicamente uno que se complaciera con su idolatría y su rebelión, uno que fuera de ellos, ¿no es cierto? Que tuviera la misma mentalidad. Este es el contexto de la historia de la gente que vino a Shemuel y exigió un rey. Y Elohim les concedió su demanda, pero les advirtió que su rey sería de hecho simplemente como ellos, que era lo que estaban pidiendo en el fondo, pero ellos dijeron que sí, ¿no es cierto? Él sería una manifestación de sus propios corazones. Él se corrompería por el poder, como lo haría cualquiera que accediera a ese lugar, y usaría a las personas para su propio beneficio. Dijo: esta será la práctica del rey que gobernará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los nombrará como sus cocheros y jinetes, y servirán como corredores para sus carros. Los nombrará como sus jefes de millares y de 50, o tendrán que arar los campos de él, recoger sus cosechas, hacer sus armas y el equipo de sus carros. Tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras y panaderas. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus cortesanos. Tomará una 10ª parte de los granos y las uvas de ustedes y se los dará a sus eunucos y cortesanos. Tomará los esclavos y esclavas de ustedes, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los pondrá a trabajar para él. Tomará una 10ª parte de los rebaños de ustedes. Ustedes vendrán a ser esclavos de él. Vendrá el día en que ustedes clamarán a Yahweh por causa del rey que ustedes mismos han escogido, y Yahweh no les responderá ese día. Pero el pueblo no escuchó la advertencia de Shemuel. Dijeron: no, tenemos que tener un rey sobre nosotros para que seamos como todas las demás naciones. Que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. Shemuel Aleph en el capítulo 8. Hoy también la gente insiste en votar, ¿no es cierto? Como Shaul fue coronado rey de Shavuot. En el capítulo siguiente, el profeta empieza a decirnos que Saúl se convirtió en rey, ¿no es cierto? El padre de Saúl había perdido algunas asnas y había enviado a su hijo a que las encontrara, porque estaban perdidas. Como él no podía encontrarlas tampoco, decidió ir a Shemuel, ¿no es cierto? Con la esperanza de que el profeta podría orar a Elohim para averiguar lo que había pasado con las asnas. Entre tanto, Elohim le había dicho a Shemuel que él le enviaría el hombre que iba a ser rey de Israel. Saúl llegó en el momento correcto y así él fue coronado rey de Israel.
En cuanto a la hora de su coronación, nos dicen que Saúl había buscado las asnas de su padre durante 3 días antes de venir a Samuel, ¿no es cierto? En el capítulo 9:20. Samuel pasó el resto del día hablando con Saúl sobre su venidero reino de Israel, explicándole cosas, ¿no es cierto? Es interesante que él dice, él habló con Saúl en el terrado, o sea, en el techo, ¿sí? Esa era la costumbre, particularmente en la frescura de la tarde, ¿no es cierto? También presagia el aposento alto de Masé, ¿no es cierto?, del capítulo 1, donde los discípulos se encontraron después de la ascensión de Yeshua. Al día siguiente, Shmuel ungió a Saúl en el capítulo 10 y le dio 3 señales por las cuales él sabría que había sido llamado verdaderamente para ser el rey sobre Israel. También le ordenó a Saúl ir a Gilgal y quedarse allí por 7 días mientras Shemuel ofrecía holocaustos y ofrendas de paz a Elohim. Finalmente, el día de coronación llegó. Fueron 10 días completos, ¿no es cierto? Entonces, desde el día en que el padre de Saúl lo envió a buscar a las asnas, que se habían perdido, ¿no es cierto? Él había buscado durante 3 días y se había quedado atrás durante otros 7 días. Ahora había llegado finalmente el día de Shavuot. En el discurso de Shemuel él dice, es la época de la cosecha de trigo. Oraré a Yahweh y él enviará truenos y lluvia. Entonces ustedes cavilarán y se darán cuenta de la gran maldad que han realizado a la vista de Yahweh cuando pidieron un rey. El día de la siega del trigo es el día de Shavuot, ¿no es cierto? Lo sabemos entonces porque está escrito en la ley. Ningún hombre podía cegar la mies, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? O comer de la nueva cosecha de grano hasta que se hubiera ofrendado la primicia de esa cosecha, ¿no es cierto? Hasta ese mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda de tu Elohim, no deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todas sus casas. En Vayikra capítulo 23. La terminología hebrea entonces desarrolló todas estas cosas. El día de la cosecha de la cebada, mencionado aquí en Shemuel, era el día de la ofrenda de esa gavilla, justamente, que ocurrió unos días después de la fiesta de Pesaj. El día de la cosecha del trigo era el día de Shavuot. Estos eran los días en que los 2 veces en las que el sumo sacerdote en cada cosecha, ¿no es cierto?, ofrecía a Elohim las primicias de cada una de ellas que acababan de madurar. Solo entonces podían regresar a sus casas después de haber hecho esa fiesta, podían regresar y continuar con la cosecha misma, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que Saúl fue coronado rey en el día de Shavuot, el día de la siega de trigo, y él tenía que esperar 10 días completos, o sea, 3 más 7, antes de su coronación. Muchos años después, los discípulos en el aposento alto también tuvieron que esperar 10 días hasta Shavuot. En Masé, en el capítulo 1, dice que Yeshua ascendió en el día 40 después de enseñar a sus discípulos durante esos 40 días, ¿no es cierto? Después de su resurrección, el día de la siega de la cebada, ¿no es cierto? Antes de su ascensión, él les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos de poder desde lo alto para llevar a cabo la gran comisión, como dice en Lucas, ¿no es cierto?, capítulo 24. El Ruach fue derramado 10 días más tarde, en el día de Shavuot, el día de la siega del trigo, ¿no es cierto?, en Pentecostés. La historia de Saúl también nos revela que esos 10 días estaban repartidos en 3 y 7 días. Sí, así como Saúl buscó las asnas de su padre los primeros 3 días, probablemente tomó a los discípulos 3 días para reunirse en el aposento alto, ya que no estaban todos juntos en ese momento. Esto se hace claro por el hecho de que Saúl se encontró con Shemuel en el terrado de la casa después de que los 3 días ya habían pasado. Los otros 7 días finales entonces fueron pasados poniéndose todos unánimes juntos, ¿no es cierto? Todos estaban en unanimidad, es decir, ellos ofrecieron las ofrendas de paz espiritual al Adón, así como Shemuel hizo por 7 días antes de la coronación de Saúl. En la coronación de Saúl, Shemuel oró para que Elohim enviara trueno, ¿no es cierto?, lluvia en ese día, para que el pueblo atendiera, o sea, se diera cuenta que habían hecho mal, ¿no es cierto? En Palestina la lluvia es muy rara en la época de Shavuot, realmente no es incomún en esa época, de hecho, o sea, cualquier granjero sabe que uno no puede cegar la mies si el grano está mojado.
¿sí? Entonces es sumamente extraño que eso suceda, está fuera de temporada, ¿sí? Así que lluvia en ese momento habría sido percibida como un juicio de Elohim, era la intención de Shemuel. Shemuel oró a Yahweh y Yahweh envió truenos y lluvia ese día, y el pueblo sintió un gran respeto por Yahweh, por Shemuel. El pueblo todo le dijo a Shemuel: interceda por sus servidores con Yahweh su Elohim para que no muramos, porque hemos añadido a todos nuestros pecados la maldad de pedir un rey. Sin embargo, no renunciaron a tenerlo ni nada por el estilo, ¿sí? Y yo siempre, esa es la cosa, ¿no es cierto? Que la gente cree normalmente que con pedir perdón alcanza y las cosas se resuelven, pero no se resuelven. Mishlei 26.1 nos dice lo poco común que es la lluvia en el momento de Shavuot. Dice: como nieve en verano y lluvia en tiempo de cosecha, así el honor no le va bien al tonto. En otras palabras, algunas cosas son bastante raras, o sea, no solo en los días bíblicos, sino también en el mundo actual, ¿sí? La nieve en verano, la lluvia en Shavuot, la honra al necio, son cosas que no son normales. Así que Elohim mandó la lluvia fuera de su tiempo en Shavuot para darnos un pago inicial de las lluvias en la estación de vida. Era una lluvia parcial, obviamente, un símbolo del futuro derramamiento del Ruach HaKodesh llamado el bautismo del Espíritu, ¿no es cierto? Y no una lluvia de la estación lluviosa misma. Por lo tanto, una lluvia fuera de estación puede ser un castigo, y un derramamiento del Ruach en Shavuot viene con juicio por ellos haber pedido un rey terrenal en sí, porque no es una etapa perfecta, ¿no es cierto? Shemuel dijo que la lluvia en la coronación de Saúl era para mostrarles que ellos habían comenzado perversamente, realmente habían tenido un mal inicio, ¿no es cierto? Aún así, el propósito del bautismo del Ruach HaKodesh es empezar un proceso de limpieza de la maldad dentro de nosotros, ¿no es cierto? Es por eso que también es llamado bautismo de fuego. El fuego también es un purificador y agente limpiador. Esto lo vamos a estudiar más adelante un poco más adelante vamos a estudiar acerca de todas estas cosas con respecto al fuego y al bautismo de fuego. Este derramamiento del Ruach no son las buenas noticias de perfección, sino las noticias bastante ominosas de purificación por el fuego. O sea, no es una cosa agradable, y sin embargo tampoco es una cosa negativa, ¿tá? Porque no es un bautismo de fuego para matar, ¿sí? Sino para purificar. Aunque no es agradable de por sí, de cualquier manera es completamente benéfico. En este contexto vemos que el asunto primario es que los hombres quieren que el hombre los gobierne en lugar de Elohim. Saúl fue llamado a ser rey solo porque el pueblo había rechazado a Elohim como gobernador sobre ellos, y esa es la realidad, ¿no es cierto? Aún así, la era pentecostal ha sido dominada por el comando de hombres en la iglesia por un lado y del rabinato por el otro, ¿no es cierto? Cada uno en su sector, que estaban en rebelión contra Elohim, realmente, y ellos estaban así creando sus propias religiones, de la misma manera que el rey Saúl presagiaba en su mando sobre Israel, ¿no es cierto? No es que Saúl estableciera cualquier decreto contra la adoración de Elohim a Israel, no es en ese sentido tan así directo, sino que él usurpó autoridad divina que no le pertenecía, ¿sí? Como han hecho el cristianismo y el judaísmo durante toda la era pentecostal. Esto queda claro en Shemuel Aleph 13, cuando Saúl ofreció la ofrenda quemada él mismo, ¿no es cierto?, en lugar de esperar a Shemuel. Debido a este pecado particular, Elohim dijo a través de Shemuel: actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos que Yahweh tu Elohim puso sobre ti. De otro modo, Yahweh habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre, pero ahora tu dinastía no durará. Yahweh buscará un hombre de acuerdo a su corazón, y Yahweh lo nombrará gobernante sobre su pueblo, porque tú no permaneciste en lo que te ordenó Yahweh. Elohim declaró entonces a través del profeta que él estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón, ¿no es cierto?, para reinar sobre Israel. Él todavía está buscando a estas personas, ¿no es cierto? Estas personas tienen que ser salidas de el que prefiguraba esto, que es Mashiach mismo, ¿no es cierto? Estos son los que últimamente gobernarán y juzgarán a todas las personas de la tierra, porque ellos serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años, dice Gigalut 20. Estas son las personas que entrarán
entrarán en la plenitud del Ruach que será cumplida en la fiesta de Sukkot. Ellos son los representados por el rey David, ¿sí? Que reemplazó a Saúl después, y que realmente fue un hombre conforme al corazón de Elohim. La llamada temporal de Saúl a reinar, entonces fue, realmente Saúl fue verdaderamente llamado por Elohim, no es que él se usurpó lugar, no, él fue llamado, ¿sí? Pero esta no era la verdadera voluntad, la perfecta voluntad de Elohim, ¿no es cierto? Las personas habían rechazado la voluntad perfecta realmente, de tener una teocracia donde Elohim reinara sobre la gente directamente. Una vez que las personas rechazaron el reinado directo de Elohim, estaban rechazando su reino, literalmente. Entonces la voluntad permisiva de Elohim entró en operación. Esta voluntad secundaria implicó que Saúl fuera llamado para ser rey, de Israel. En otras palabras, él fue llamado para gobernar de verdad, pero no en el mismo nivel en que David sería llamado después. Saúl fue llamado, podemos decir, temporalmente, ¿sí? O de momento, ¿no es cierto? Porque Elohim sabía que él fallaría. Elohim sabía que él rechazaría a Saúl en el futuro para que no tuviera una dinastía duradera. Porque sabía perfectamente lo que iba a ser, conocía ya la naturaleza interna de Saúl. En este sentido, Saúl es un cuadro de la congregación pentecostal, ¿sí? La implicación de esto es bastante clara. La congregación pentecostal también ha sido descalificada para gobernar en el reino de Elohim. Este honor ha sido reservado para los vencedores, que son la compañía de la cebada, que es descrita en la vida de David. A la congregación pentecostal le fueron dados 40 jubileos para ejercer la autoridad en la tierra, así como Saúl gobernó 40 años, ¿no es cierto? Este tiempo está terminando y dando lugar al periodo de transición para la entrada de la siguiente era, la de Sukkot, ¿no es cierto? En este punto, Elohim comenzó a mudar las cosas para traer la casa de David, ¿sí? Los vencedores, a su lugar de reinado completo. Así como había una transición de 7 años, 6 meses de Saúl a David, que está descrito en Shemuel Bet, el capítulo 5, también hay una transición de autoridad de Shavuot a la autoridad de Sukkot. Calculen bien lo que son esos 7 años. Las 3 señales dadas a Saúl. Shemuel dio 3 señales a Saúl, por las cuales él sabría que había sido llamado de verdad a gobernar, ¿no es cierto? La primera señal es esta: cuando te vayas hoy, te encontrarás con 2 hombres cerca de la tumba de Rachel en el territorio de Benjamín, en Tzelzach, y te dirán que han encontrado las asnas que saliste a buscar, y que tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y se está preocupando por ustedes, diciendo: ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Todas las señales, realmente sabemos, tienen significado. No son tan simples como una señal solamente para la persona, ¿sí? No era solamente el propósito de confirmar, sino que siempre hay un significado más profundo detrás de ellas. Cuando nosotros vemos que estas señales son todas señales de Shavuot, entonces tenemos la llave para comprender su significado. Esta primera señal tuvo lugar en la tumba de Rachel, ¿sí? Y trae a la mente una profecía muy interesante. Matías cita a Yirmeyá en el capítulo 31, donde dice, Matías voy a leer ahora, ¿no es cierto? Entonces Oredos, al verse burlado por los sabios, se enojó muchísimo y mandó matar a todos los niños varones de Betlehem y a todos en sus alrededores de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Yirmeyá, que dijo: un clamor se oyó en Ramá, lamento y gemido grande. Era Rachel que lloraba a sus hijos y no quería consolarse porque perecieron. Esta es la historia de Yosef cuando él estaba a camino a Egipto. Elohim estaba llevándolo allá para entrenarlo para reinar, al enseñarle a ser un esclavo fiel y un prisionero gozoso. ¿Sí? Es la voz del lamento, pero también es una voz de esperanza. Y así el hecho de Saúl recibir su primer señal en la tumba de Rachel es muy significativo. Los 2 hombres le dijeron que su padre estaba afligiéndose por él, ¿no es cierto? El padre había dejado de preocuparse por la sana y ahora estaba preocupado por el hijo, obviamente. Después de 10 días había desaparecido también él. En otras palabras, el propio Saúl fue el primero, después de Yosef, en oír la voz del lamento por los niños. La tumba de Rachel estaba cerca de Ramá,
Ramá, como dice Matías mismo, ¿no es cierto? Ramá era también la ciudad de origen de Shemuel, y fue allí donde Shemuel lloró después por Saúl más adelante, cuando sería destituido y cuando lo sacarían, ¿no es cierto? Porque él amó a Saúl como un hijo. Matías nos dice que el rey Herodes cumplió esta profecía del mismo modo cuando mató a los niños de Betlehem, ¿no es cierto?, en el momento en que Yahshua fue llevado a Egipto. La voz de lamento empezó con el asesinato de Herodes de los niños, ¿no es cierto?, y se extendería con la persecución judía, la congregación temprana, y después también con la persecución romana. Finalmente se extendió a través de la época de la superstición o la ignorancia, o llamémosla la etapa católica, ¿no es cierto?, cuando la iglesia persiguió y mató no solo a los judíos, sino también a los vencedores, sobre todo a los vencedores. Y esa era la parte más importante, porque los judíos todavía en ese momento, a pesar de que sufrieron persecución, que también no era lo correcto, seguían estando fuera, ¿no es cierto? La edad de Pentecostés ha sido de verdad una edad de mucho lloro y lamento, ¿sí? En ningún momento de los 40 jubileos podemos decir que los santos estuvieron reinando y gobernando con Mashiach, para nada, ¿sí? A pesar de que algunos han asegurado lo contrario. En cambio, los verdaderos pentecostales, la cebada, ¿no es cierto?, los verdaderos representantes y vencedores han sido puestos en el fuego para que la levadura pudiera ser cocida y eliminada de ellos. Los falsos pentecostales, ¿no es cierto?, el trigo, los que florecieron durante esta era pasada, quedaron sin cocinar y llenos de levadura. Ha sido una edad de reinado de Saúl y el reinado de Saúl persiguiendo a David, ¿no es cierto? Nosotros estamos ahora cerca del fin de este tiempo de lágrimas, verdaderamente, cuando Elohim lo convertirá en alegría, levantando a nuestro amado rey David. Si reunimos todo esto, vamos a ver que la edad de Shavuot fue una edad de entrenamiento, y queda bastante claro. No tenía el propósito de ser una edad gloriosa de victoria, sino un campamento de entrenamiento y prueba. ¿Qué es esta parte? Si nosotros vemos Pesaj en primer lugar, saliendo de Egipto, Shavuot es el desierto, es todo el camino del desierto, ¿no es cierto? Y es bastante evidente la comparación. Tenía que ser una era de opresión realmente, pero era necesario en el plan total de Elohim para enseñar a su compañía de David cómo no ser tiranos, ¿no es cierto?, cómo no ser como los malvados, ¿sí? Porque en ella debía caer también toda esa generación leudada que representa al viejo hombre en la parte individual. Todos los creyentes están en entrenamiento para el reino, ¿verdad? Pero solo unos pocos alcanzarán el supremo llamamiento de Elohim. Por eso dice que muchos son llamados, pero pocos elegidos. El resto se amargarán con gran llanto por no haber permitido que el principio del perdón del jubileo los consumiera realmente. En su amargura sus corazones se endurecen como el de Saúl, ¿sí? Y ellos mismos se vuelven opresores de la gente de Elohim. Y esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 2000 años, ¿no es cierto? Y en las dos casas. Saúl y David representan dos tipos distintos de creyentes en la misma era, ¿no es cierto? Saúl representa a aquellos que oprimirían y David representa a aquellos que son oprimidos pero que vencen finalmente, ¿no es cierto? Como dice, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, Matías en el capítulo 20. Así como Rachel lloró por su hijo Yosef, ¿no es cierto?, cuando él fue llevado a la esclavitud egipcia, también hizo Elohim traer a Saúl a su tumba al comienzo de la esclavitud de Israel, para recordar estas cosas, ¿no es cierto?, y hacer que la gente tuviera ese entendimiento. Era una señal ominosa pero profética de la edad de Shavuot que comenzaba. La segunda señal fue: pasarás de allí hasta que llegues a la encina del Tabor. Allí se encontrarán contigo 3 hombres que van en peregrinación a Elohim en Betel. Uno llevará 3 cabritos, otro llevará 3 hogazas de pan y el tercero llevará una jarra de vino. Te saludarán y te ofrecerán 2 hogazas de pan, las cuales aceptarás. Estos 3 hombres aparentemente estaban en camino de Betel para observar la fiesta de Shavuot, ¿no es cierto? Que faltaba una semana para ser guardada. Recordemos que todavía David no había nacido y él fue el que conquistó la ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto? Así que estos hombres no iban a ir a Jerusalén para guardar la fiesta, ni tampoco podían ir a Silo, que había sido el lugar original donde el arca había sido colocada, porque Silo había sido destruida cuando el arca fue tomada por los filisteos 3
3 años y medio antes. Todas estas cosas históricas las vamos a estudiar mejor en su momento, ¿no es cierto? Al parecer, un centro sacerdotal había sido establecido en Betel, ¿sí? Por lo menos temporalmente. Este era el lugar donde Jacob había tenido su sueño, visión, ¿no es cierto?, de los malajín ascendiendo y descendiendo, donde había ungido la piedra, como estudiamos en el capítulo 52 de Bereshit. En la jornada de Jacob a Harán y de regreso, ¿no es cierto?, sus paradas mayores también pintan modelos tempranos de los días de la fiesta de Israel. Pero esto es demasiado largo realmente para explicarlo también aquí, lo veremos en otro momento si va a permitir. Pero podemos decir que la parada de Jacob en Betel significó la fiesta de Shavuot realmente. Los 3 hombres en camino a Betel estaban llevando vino para la libación pentecostal, como pide Vayikra en capítulo 23, y un macho cabrío y 2 corderos, probablemente para el sacrificio pentecostal también ahí requerido. También es significante que ellos estaban llevando 3 panes y dieron 2 a Saúl, ¿no es cierto? Recordemos que en Shavuot el sumo sacerdote debía ofrecer a Elohim 2 panes cocidos con levadura. Los hombres probablemente iban a Betel con las primicias del trigo cocido con levadura. 2 de los panes fueron dados proféticamente a Saúl para identificarlo como pentecostal. La tercera señal es mucho más obvia todavía, ¿no es cierto? Después de eso, has de proseguir a la colina de Elohim, donde residen los prefectos de los peregrinos. Allí, al entrar al pueblo, encontrarás un grupo de profetas que bajan del altar, precedidos con liras, tamboriles, flautas y arpas, y estarán hablando en éxtasis. Y el espíritu de Yahweh te invadirá, y hablarás en éxtasis junto con ellos, y te convertirás en otro hombre. Una vez que te hayan sucedido estas señales, actúa cuando surja la ocasión que Elohim está contigo. Claro está, estas 3 señales ocurrieron mientras Saúl iba de la casa de Shemuel de Ramá a Gilgal, ¿no es cierto? Al volverse Saúl para apartarse de Shemuel, Elohim le dio otro corazón. Y todas aquellas señales se cumplieron ese mismo día. Y cuando llegaron allá a la colina, vio un grupo de profetas que venían hacia él. Enseguida lo invadió el espíritu de Elohim y habló en éxtasis entre ellos. Cuando todos los que lo conocían previamente lo vieron hablando en éxtasis con los profetas, la gente se decía unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Kish? ¿Está Saúl también entre los profetas? Esta cita no define profetizar, o sea, no está definiendo lo que es profetizar, ¿sí? Así que tampoco vamos a tratar de hacerlo nosotros. No sabemos cómo estos profetas estaban profetizando en ese momento, pero parece ser que era una cuestión de éxtasis, ¿no es cierto? Entonces estaban hablando de la palabra. Esto es no sabemos exactamente si esto es una referencia a su cantar en el Ruach, estaban siendo movidos sin duda alguna, o elevar cantos espirituales, ¿no es cierto? El texto no lo dice claramente y no vamos a entrar en eso, ¿sí? Si fue hablar la palabra de Yahweh o dar profecías de hecho a ser cumplidos, como el propio Shemuel acababa de hacer al profetizar estas mismas señales, ¿no es cierto?, que iban a suceder y sucedieron en el mismo día. Pero una cosa es bien clara, esto fue verdaderamente una señal pentecostal. El hecho de que Saúl fuera coronado una semana después en día de Shavuot deja más que claro todo el asunto de que Elohim estaba poniendo sus señales delante nuestro. Esto se volvió un proverbio en Israel, ¿no es cierto? ¿Es Saúl uno de los profetas? ¿Por qué? ¿Y qué significaba esa cosa? Con el transcurso del tiempo empezó a ser evidente que Saúl era las dos cosas, tanto un profeta como opresor de aquellos que fueron colocados bajo su mando, ¿no es cierto? Y los hombres empezaron a usar este refrán como un proverbio, se transformó en un proverbio, ¿sí? Esta aparente incongruencia es el punto entero del proverbio, porque eran como, ¿cómo es que Saúl está entre los profetas y es un opresor? ¿No es cierto? Ese es el punto del juego de palabras, ¿sí? ¿Cómo un hombre como Saúl podía profetizar? ¿Cómo podía venir el Ruach de Elohim sobre un vaso tan imperfecto, ¿sí? No llegaría el Ruach de Elohim solamente a un hombre virtuoso, no sería esa el pensamiento lógico, pero no, el Ruach se derramó sobre Saúl, un hombre completamente injusto. En ese momento todavía no había manifestado, pero
Yahweh ya sabía, cómo en el futuro caería sobre el malvado sumo sacerdote que determinaría la condena de Yahshua también, ¿no es cierto? La gente quería ser gobernada por los hombres antes de que llegara el tiempo del reinado de David el vencedor. Y él lo permitió para que se viera claramente la diferencia. Así que recibieron a Saúl, que no era vencedor, sino solo un pentecostal. Así como un israelita se encontraba, cuando un israelita se encontraba una contradicción que no conseguía entender, alguna incongruencia de la vida, citaba el proverbio: está Saúl entre los profetas. Eso tiene significado para nosotros hoy, porque aquellos que están en el reino de Shavuot también son imperfectos, y en el siglo pasado en particular, con el levantamiento del movimiento pentecostal, desde los tempranos del comienzo de 1900 en adelante, podemos ver cómo fueron imperfectos, ¿no es cierto?, a pesar de que afirman haber recibido el bautismo pleno del Ruach HaKodesh. En más recientes años, la prensa y otros medios alternativos han expuesto a muchos televangelistas, famosos predicadores que parecían tener una unción profética, ¿no es cierto?, pero cuyo carácter se queda muy corto para la vida vencedora, y fueron completamente expuestos. Su actitud opresora y explotadora sobre las masas ignorantes es más que evidente un tipo de esta opresión simbolizada por el gobierno de Saúl. La incongruencia de la situación es simplemente una extensión de la experiencia de Saúl. ¿Están estos falsos profetas entre los profetas? Esta situación entera nos dice sin lugar a dudas que el reino de Shavuot es muy leudado, realmente. No es un reino de perfección. Es un reino en que se bautizan los pecadores en el Ruach HaKodesh, sí, y simplemente porque ellos han tenido una tremenda experiencia con el Ruach HaKodesh no significa que ahora están sin pecado. Los pentecostales necesitan entender eso para que ellos puedan ver las limitaciones de la unción pentecostal. Y cuando decimos pentecostales, incluimos a todo el cristianismo, ya que mayormente a ellos se refiere la era de Shavuot, ¿no es cierto? Porque los judíos se negaron a entrar, no olvidemos, la mayoría. Los que entraron pasaron a terminaron formando parte, ¿no es cierto? de esta manera, ¿no es cierto?, el cristianismo. Y esto comenzó justamente con el nacimiento. A menudo los pentecostales se sienten obligados a fingir una muestra de perfección para evangelizar a otros en la misma experiencia, ¿no es cierto? Pero al poco tiempo las máscaras caen, la gente se desilusiona. Y esto nos ha pasado a muchos. Pero una vez que entendemos que Elohim nunca tuvo la intención de perfeccionarnos por medio de Shavuot, a pesar de lo que digan esta gente que no termina de entender, entonces podemos tener la gracia para admitir nuestra imperfección y someternos al fuego de Elohim. Podemos perder el miedo de reconocer nuestra condición leudada delante de los demás. No hay que estar fingiendo una perfección que no ha llegado todavía. Y eso es lo que ha deprimido y desalentado a tantos creyentes, sobre todo en el último siglo pasado, ¿no es cierto? Aún más importante, podemos bajar nuestras expectativas a un nivel mucho más realista. Podemos trabajar de esta manera, ¿sí? Disponernos al trabajo de santificación sin esperar la perfección total que solo recibiremos en la próxima era, y sin sentirnos que somos los únicos tarados que no conseguimos alcanzar lo que los otros fingen tener. Esto nos ayudaría entonces a ser menos dispuestos a juzgar a los demás también, a los que estimamos que son menos perfectos, aquellos que quizás recibieron un derramamiento genuino del Ruach, pero que después goteaban en lugar de fluir, ¿no es cierto? Nuestro motivo no es juzgar a los pentecostales, que quede claro, ¿sí? Sino darles una visión fresca de otro derramamiento del Ruach que va a suceder en breve, y ese va a ser pleno, y para ese necesitan prepararse, porque cuanto más se aferren a estas gotitas que tienen en este momento, menos van a recibir porque van a quedar afuera. Esta vez será el cumplimiento de su cor, la plenitud de su ruach, ¿sí? Nosotros necesitamos preparar nuestros vasos para ese día. Si somos ciegos a nuestras propias imperfecciones o simplemente nos negamos a admitirlas, raramente convenceremos a nadie más que nuestra experiencia es válida, porque a la larga se nota. Si lo hacemos no va a ser duradero tampoco. La gente nos va a ver como ciegos en el mejor de los casos o mentirosos en el peor. Aquellos que suben
a posiciones de dirección y honor tienen que separarse de los laicos, ¿no es cierto?, para mantener la ilusión de la perfección. Entonces tienen que elevarse en un nivel de no tocar, no estar en contacto con el pueblo, ¿sí? Porque cualquiera que realmente consiga conocerlos en su vida diaria va a descubrir que ellos todavía son como mínimo humanos, ¿sí? Y bastante más caídos que la mayoría en muchos casos. Hombres como Saúl, que incluso suben a posiciones de poder por un llamamiento legítimo de Elohim, creen que ellos tienen que inculcar el temor a Elohim, ¿no es cierto?, en su gente para mantener su posición. Ellos creen que tienen que gobernar por el miedo, por la fuerza y un cierto nivel de decepción, inclusive, para que otros ambiciosos que puedan aparecer, ¿no es cierto?, que aspiran a sus posiciones, no los reemplacen. Ellos cuidan su pedacito, ¿no es cierto?, de terreno, por así decir, su fama, su poder, lo que sea. El enfoque de su profesión se sale del foco que debería estar de entrenar a la gente en la madurez espiritual, y su primer preocupación se convierte en su propia supervivencia y autoperpetuación, ¿sí? La organización se convierte en el amo en lugar de ser el siervo. Esto es mayormente lo que esto es mayormente lo que las varias denominaciones de la cristiandad han hecho, ¿no es cierto? Siendo que todas ellas siguen el liderazgo al estilo del rey Saúl. Para mantener el mando político, ellos han ultrapasado las leyes de la congregación, decretando la entrega de las personas al infierno si ellos se comportan incorrectamente, si dejan la denominación, si piensan diferente, cuestionan las enseñanzas, etcétera. Ellos los excomulgan, ya no los queman, por lo menos literalmente, ¿no es cierto? Pero es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Porque puede llegar a causar mucho daño en la gente. Ser expulsado, excomulgado de la organización es supuestamente caer de la gracia, ¿no es cierto? Y mucha gente se siente desesperada y asustada con eso. Muchas personas están tan atadas por el miedo que se niegan a leer cualquier libro que no esté específicamente santificado, ¿sí?, por su obispo, sacerdote, pastor o el título que le quieran dar. Ellos en verdad tienen miedo de que alguien de afuera de su congregación o denominación pudiera tener alguna verdad realmente no conocida por sus propios líderes, ¿no es cierto?, o que sea conflictiva, no, ni hablar, ¿no es cierto?, porque eso avalaría el castillo de naipes que han construido sobre la arena. Tienen miedo de ser convencidos por esa verdad y que sus líderes puedan excomulgarnos y condenarlos al infierno por ello, como si tuvieran el poder, ¿no es cierto? Sin razonar que si sus líderes no conocen una verdad que es realmente importante, carecen también del poder de determinar la suerte de nadie. En verdad están condenando a los que los obedecen en sus mentiras, que los van a terminar acompañando a ese mismo infierno al cual decretan ser el camino de otros. Para prevenir esta situación, les resultaría más fácil, más seguro hacer lo mismo que su congregación requiere. Y así los saúles de la congregación oprimen a las personas y les impiden crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Ellos guardan a las personas en el reino de Shavuot de la misma manera que los rabinos impiden a los judíos salir de la era de Pesaj y nunca les permiten avanzar al reino siguiente. Saúl reunió un ejército pequeño de 3.000 hombres cuando él había reinado apenas 2 años en Israel, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 13 de Samuel Aleph. Él tenía otros voluntarios, pero él envió el resto a sus casas para identificar esto como un ejército pentecostal realmente. Recordemos que en el día de Shavuot en Masé hubo 3.000 personas que se agregaron a la congregación, ¿sí? El capítulo 2. Este número se repite a menudo en las escrituras cuando está referido a Shavuot. El ejército de Saúl se reunió en Gilgal, el mismo lugar donde Saúl había sido coronado rey, ¿no es cierto?, 2 años antes. Una vez más, Shemuel dijo a Saúl que esperara 7 días. Esto era una virtual repetición de aquel día de coronación, menos que por lo que podemos pensar que esto tuvo lugar en la semana de Sukkot. Era su oportunidad de mostrar que él era un vencedor, que él también podía ser un vencedor que podía cumplir con la fiesta de Sukkot.
pero falló. Si Saúl hubiera esperado por Shemuel para hacer la ofrenda, Elohim habría aceptado la ofrenda con el fuego del cielo, como a menudo hacía en aquellos días, ¿no es cierto? Simbolizando en esa fecha el bautismo de fuego y derramamiento del Ruach. Sin embargo, Saúl decidió presentar la oferta por él mismo y así encendió fuego extraño, es decir, fuego natural encendido por el hombre. Esto fue lo que había matado a Nadab y Abihu, ¿no es cierto?, muchos años antes. Esto está en Vayikra capítulo 10, los hijos de Aarón. Esto fue lo que descalificó a Saúl también. Y lo que ha descalificado, por otra parte, a la congregación, porque en su impaciencia por ver el fuego del Ruach HaKodesh caer en ellos en un reavivamiento, ellos demasiado a menudo han tratado de producirlo por sus fuerzas carnales. Él esperó 7 días, el tiempo que había establecido Shemuel, pero cuando Shemuel no se presentó en Gilgal y la gente empezó a dispersarse, Saúl dijo, tráigame la ofrenda quemada y el sacrificio de bienestar. Y presentó la ofrenda quemada. Apenas acabó de presentar la ofrenda quemada cuando llegó Shemuel. Y Saúl salió a su encuentro para recibirlo. En lo natural podemos entender a Saúl, ¿no es cierto? El ejército estaba temeroso, estaba empezando a dejarlo, así que Saúl, hizo lo natural, la cosa carnal, ¿sí? Tomó la rienda del asunto y él mismo ofreció la ofrenda quemada. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No hacemos exactamente las mismas cosas, ya que él no se apura y yo algo tengo que hacer. Esta historia fue escrita para que nosotros pudiéramos saber específicamente lo que ha descalificado a la congregación pentecostal de gobernar en su reino. Es el pecado de la impaciencia, así que tengámoslo en cuenta para nosotros también. Esto se manifiesta de varias maneras. Primero, como ya mencionamos, nos ponemos impacientes en nuestra esperanza, ¿no es cierto? Esperamos, pero no hasta el fin. No llegamos a esperar el tiempo que debe ser esperado y concluimos que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará, ¿sí? Y eso lo incluye a él. Estamos diciendo que él no quiere moverse. Así que corremos a agarrar los fósforos y los programas de reavivamiento, ¿no es cierto? Programamos todo para que el Ruach HaKodesh sepa que ya podés venir, mirá que ya tengo todo listo acá. Esa es la cosa que le presentamos, ¿sí? Nosotros fijamos nuestros propios tiempos designados. Samuel dijo que esperara 7 días a un tiempo designado. Saúl se gobernaba por el miedo de los filisteos, pensando que si él esperara por más tiempo, los filisteos lo iban a superar y la gente se le estaba yendo. Del mismo modo, los pentecostales también son llevados a menudo por un oculto temor de que si ellos no ven los fuegos del reavivamiento cayendo pronto sobre la congregación, los filisteos, es decir, la carne, los van a superar. Ellos tienen miedo de que las personas se esparcirán, o sea, dejarán la congregación, ¿no es cierto? Si ellos mismos no estimulan la bomba. Pero al ofrecer el sacrificio ellos mismos, la carne prevalece y de esta forma provoca la misma cosa que ellos temían. En segundo lugar, debido al miedo e impaciencia de Saúl, él usurpó la autoridad reservada para Shemuel, ¿no es cierto? Porque él no era el sacerdote. Y en tercer lugar, ofreció fuego extraño, ¿no es cierto? Un reavivamiento artificial. Los días de fiesta de Israel son los tiempos designados de Elohim, cuando él divide las edades por el nivel de Ruach que ha dado, ¿no es cierto? Su Ruach fue dado externamente en Israel en la edad de Pesach. La garantía de su Ruach fue dada interna, pero parcialmente en la edad de Shavuot, ¿no es cierto? Empezando en Maaseh capítulo 2. Nosotros estamos ahora al final de esta edad y estamos en la transición a la etapa de Sukkot, ¿no es cierto?, en la que pronto él va a derramar su Ruach en nosotros en plenitud, en los que sean hallados aceptables. Estos son los tiempos designados totales, y dentro de cada uno de estos, sin embargo, hay derramamientos más pequeños llamados reavivamientos realmente. Estos son determinados para la época en la que ocurren, tienen una función muy específica, ¿sí? Y se limitan a esa época. Nosotros tenemos que saber la voluntad específica de Elohim, los tiempos designados de esos reavivamientos menores también. No podemos ser nosotros los que fijamos un reavivamiento. Tenemos que buscar su rostro para saber su tiempo designado, para que no ofrezcamos fuego extraño en los altares de nuestros corazones y nos encontremos bajo juicio.
Así que no seamos como Saúl, que fue impaciente y ofreció fuego extraño, si mejor seamos como David, que también construyó un altar a Elohim en el momento designado de Shavuot, pero se negó a encender el fuego. Y David edificó allí un altar para Yahweh, y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de bienestar, invocó a Yahweh, quien le respondió con fuego desde el cielo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Él fue el que encendió el fuego. Esta ofrenda vino en el momento de la siega del trigo, porque nosotros leemos que Ornán estaba trillando su trigo recientemente segado cuando David compró el sitio para hacer estas cosas, ¿no es cierto? Ornán también vio al mensajero, sus 4 hijos que estaban con él se escondieron mientras Ornán siguió trillando trigo, dice Dibrei Hayamin Aleph en el capítulo 21. David le dio a Ornán un pago inicial de 50 ciclos de plata, ¿sí? Y después le dio el pago completo de ese campo en 600 ciclos, ¿no es cierto? Los 50 ciclos de plata hablan de Shavuot y la garantía de Ruach. La ofrenda de David difirió de la de Saúl, ¿no es cierto? David pidió a Elohim que derramara su ruaj en su altar, o sea, en su corazón, ¿sí? Él se negó a encender Shavuot con fuego extraño. Esta es una de las diferencias mayores entre la compañía de Saúl y la compañía de David ayer y hoy. Sí, haríamos bien en prestar atención a las lecciones que Elohim nos ha dado en el Tanaj. Shavuot siempre será caracterizado por la levadura. Pentecostés es levado, porque ese es el decreto divino establecido en su ley, ¿sí? Nuestra única esperanza es ir más allá de Shavuot y llegar a Sukkot. Pero este es otro tiempo designado y nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, esperando el tiempo por el designado. Muy bien, ahora habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes, comentarios, preguntas. A ver, dice Gaby, esas cautividades de Madián y Filistea podrían representar el pecado, son el pecado. Fueron causadas por el pecado, son castigos. Simple, directo, ¿no es cierto? No tiene ninguna cosa, los vamos a estudiar un poco mejor, vamos a tocar esos puntos un poco mejor, un poco más adelante en esta serie, pero se estudiará más en su momento, ¿no es cierto? Y cuando vean cada cosa es que cada vez que ellos se apartaban de Yahweh y hacían lo malo, él los entregaba a cautiverio, así que son literalmente causados por el pecado, literalmente. Hola Eduardo, buenas tardes. Ay, disculpe. Dice Carla, me siento identificada con la impaciencia. No me digas, Carla. A pesar de que estoy segura de que sí, todos tenemos una buena medida de impaciencia. Cada uno en el punto débil en que cada uno tiene, ¿no es cierto? Dice Gaby, me veo identificado con muchas cosas que hizo Saúl. Entonces es hora de dejar la compañía del trigo, ¿no es cierto? Desde hace tiempo que se habla de un reavivamiento, al margen de que muchos pastores lo provocan. Ellos lo desean, lo piden, lo quieren, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en cierta forma se dan cuenta realmente de que lo que tienen no es completo. Pero no terminan de entender que esta etapa es así determinada. ¿Por qué? Porque han tirado a la basura el Tanaj, ¿no es cierto?, con todas las fiestas que tienen ellos podrían tener toda esta compresión, podrían tenerla tranquilamente, pero no quieren, entonces no se les da. Quedan ciegos, así de simple, ¿no es cierto? Pero ellos intuyen en sí mismos que algo les falta, realmente no están llenos del Ruach. Entonces, si están pidiendo reavivamientos, ¿no es cierto? Y cosas así, quiere decir que no tienen la plenitud, quiere decir que no están plenos, que no están completados, que no están perfeccionados y su propia doctrina es incongruente. Mili dice, seguimos viendo las consecuencias de pedir un rey humano y poner a Abba en segundo plano, y sin pensarlo ponemos muchas cosas antes que es que Abba nos guíe, que nos dé, que nos ilumine, como ya les dije hoy cuando leí el coso. Esto es exactamente lo que estamos haciendo hoy con nuestros gobernantes humanos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Vamos a votar. No estoy diciendo que se desobedezca la ley, porque él dice que tenemos que obedecer a la ley de aquellos que coloca sobre nuestras cabezas, ¿no es cierto?
cuando estamos en cautiverio. Pero estamos en cautiverio porque insistimos en tener reyes humanos, esa es la cosa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Creo que va quedando cada vez más claro, ¿no es cierto?, la diferencia entre una y otra congregación, ¿no es cierto?, una y otra compañía de la cebada y del trigo, la diferencia que existe y que es notable en todas las épocas, ¿no es cierto?, los dos tipos de creyentes. Y esto es importante que lo entendamos bien porque unos van a llegar mucho antes que los otros y los otros van a sufrir en el tiempo que van a tener que estar esperando. Gracias a todos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrado. En estos días vamos a tener novedades en cuanto a nuevos tipos de reuniones y cosas para estar trabajando juntos, para estar haciendo, ya les voy a avisar cómo es que lo vamos a empezar a ver, ¿no es cierto? Porque son todas cosas que estamos caminando y no son cosas planificadas, no son nada de seminarios, cursos ni nada por el estilo. Así que vamos a ver cómo es que Él nos va guiando en estos caminos. Muchas gracias a todos por la presencia, que Abba continúe iluminándonos grandemente, dándonos la comprensión de todas estas cosas que son fundamentales para nuestro propio caminar y para no ser encontrados en falta en su venida, es que tengamos todas nuestras lámparas preparadas. Shalom a todos, hermanos, y hasta el domingo.